México es un país cuya historia, especialmente a partir del último siglo, está ligada a la pesca. La vida marina, con su abundante oferta de empleo y alimento, se encuentra presente en la forma en que concebimos al país y fluye entrelazada con el futuro y crecimiento de la nación. México es un país rico en litorales, ríos y lagos. Su hidrografía está conformada por un ecosistema privilegiado en especies acuáticas. Las culturas precolombinas conocían bien estos ecosistemas y desarrollaron la actividad pesquera en función de los recursos que ofrecían los distintos territorios. Los tarascos, por ejemplo, formaron una cultura que se remonta al año 1200 y que floreció principalmente en Michoacán, estado con grandes depósitos lacustres como Pátzcuaro, Cuitzeo y Chapala. De hecho, el vocablo náhuatl Mechoacán, del cual deriva la palabra Michoacán, significa lugar de pescadores. Otros pueblos pesqueros fueron los mixtecos y los zapotecos, que se asentaron en la zona de Oaxaca, y los mayas en la península de Yucatán y parte de Centroamérica. Al norte se asentaron también numerosos grupos pesqueros cuya actividad quedó documentada por los cronistas de la época. Pescaban con redes, unas veces en alta mar, otras en esteros o caletas, describió el padre jesuita Andrés Pérez de Rivas en 1604 al referirse a las costumbres de los indígenas en la provincia de Sinaloa. Matan el pescado a flechazos, particularmente en los esteros que tienen poca agua. En ellos también se hallan ostiones, almejas y otros mariscos. Fray Bernardino de Sahagún advirtió que la pesca no solo formaba parte importante de la alimentación de estos pueblos, sino que además estaba relacionada con sus creencias culturales y religiosas. Los seris, grupo nómada ubicado en Sonora, contaban entre sus leyendas la historia de un hombre que, huyendo del saguaro y el cardón, dos cactus del desierto, se perdió en el océano y se convirtió en el caballo de mar. En toda Mesoamérica se rindió tributo a los dioses del agua. Algunas deidades se relacionaban con las diferentes formas de este elemento. Otras se vinculaban con las actividades acuáticas. Huixtocíhuatl, por ejemplo, era diosa de la sal y el mar. Atlatonin, diosa de las costas. Ocoxtli era el inventor de las artes de pesca, redes de cuchara, etc. No tenían grandes chinchorros, no tenían grandes barcos. Si acaso deben haber navegado pues, en algunas balsas y eso por el estilo, ¿no? Había una red de transporte bien organizada. Al Valle de México llegaban muchas especies marinas destinadas en su mayoría a las mesas de los nobles mexicas. Se dice que el emperador Moctezuma II comía pescado fresco traído desde el Golfo por veloces corredores que utilizaban el sistema de relevos. El resto de la producción se comerciaba en los mercados. Los vendedores, conocidos como Mixnamacaque, ofrecían ranas, camarones, ajolotes, lagartijas y tortugas, de las cuales se aprovechaban la carne y el caparazón. Se consumía también el ahuautli, o huevos de la mosca de pantano. La historia de las cosas de la Nueva España, de Bernardino Sahagún, que sus dibujos o sus esquemas son el Códice Florentino, que nos presenta todo lo que conocían de los seres vivos. Él nos habla como el tianguis de Tlatelolco ya se intercambia el pescado por otras cosas. La variada pesquería de la época se complementaba con cherna, pargo, camarón, calamar, cazón, tiburón, manta, salmón, atún y sardina, entre otras especies, con las que se preparaban gran variedad de platillos. Ranas con chile verde, ajolotes con chile amarillo, camarones o pescado con chile, tomate y pepita de calabaza molida. Hernán Cortés relata que los productos del mar se consumían en guisado o en empanada.
Un elemento importante para la conservación de alimentos era el uso de la sal, que se obtenía de los depósitos acumulados al fondo de los lagos o por medio de la evaporación en manantiales de agua salada, como en San Miguel Ixtapan, en el Estado de México. Las sociedades pesqueras se dedicaban, digamos, a pescar, a salar los productos. Había procesos de pescado ahumado que también era, digamos, procesado para la conservación. Se adquirían los huevos de tortuga se asaban y se guardaban en costales, y esta era una base de los alimentos que después podía sacar de apuros en épocas de crisis alimenticia, ¿no? En algunas regiones se construían represas en los ríos para facilitar la pesca. Es el caso de las lagunas artificiales de Tula Hidalgo o Amanalco, en el Estado de México, que servían para criar peces y facilitar la navegación acuática. Estas técnicas pueden considerarse un antiguo precedente de lo que siglos más tarde sería la acuacultura. Los colonizadores vieron en la Nueva España una tierra de abundancia y enriquecimiento. Sin embargo, mientras la minería brindaba la posibilidad de hacer fortuna rápida, la pesca decreció notablemente y se limitó a los pueblos costeros. El mar pasó desapercibido como fuente de riqueza durante años, hasta que uno de sus tesoros despertó la codicia tanto de los españoles como de los bucaneros ingleses que merodeaban nuestros litorales, incluido el mítico Francis Drake. La madreperla, considerada como una de las obras maestras de la naturaleza, estaba por deslumbrar al viejo continente con su cautivante belleza. Aunque existe poca documentación sobre el desarrollo de la pesca durante los siglos XVII y XVIII, la mayoría de los investigadores coinciden en que en esa época la actividad fue escasa y se limitaba a los pueblos costeros que obtenían del mar alimento para su manutención. La pesca no significaba un recurso muy importante. De hecho, los españoles lo primero que comienzan a explotar en la costa son las perlas. Es decir, les interesaban mucho más las perlas que los peces. Durante esta época hubo un gran auge de la explotación de la madreperla. En 1528, Álvar Núñez Cabeza de Vaca y 3 de sus compañeros naufragaron en la costa de Florida. Tras 10 años de peregrinar por la zona, contaron que en el Golfo de California abundaban las perlas, joyas que fascinaban a los cortesanos europeos. El rumor se extendió tanto que Hernán Cortés decidió enviar a uno de sus hombres, Francisco de Ulloa, a reconocer la zona. La expedición no contó con mucha fortuna y la península de California permaneció sin explorar durante varias décadas. En este lapso, el pirata Francis Drake, enemigo de la corona española, héroe y caballero para los ingleses, abordó el norte californiano y le puso el nombre de Nueva Albión, mismo que se utilizó algún tiempo en las cartas geográficas. Fue hasta 1615 que, luego de una expedición pagada por sus propios medios, el capitán Juan Iturbi regresó cargado de perlas, algunas pescadas por órdenes suyas, otras intercambiadas con los indios por objetos de poco valor. Entre las perlas hubo una valuada en 4,500 pesos, suma exorbitante para la época. Inició entonces un periodo de fiebre perlera que duró más de 2 siglos. A medida que se fueron reconociendo las costas, se descubrió que los criaderos se extendían desde el Cabo San Lucas hasta la isla de San Marcos, por el lado del Golfo, y por el litoral del Pacífico hasta Bahía Magdalena. Para regular la explotación y el pago de impuestos, el gobierno español impulsó una serie de códigos mercantiles. En las ordenanzas de Bilbao de esta época, digamos, se normaba el comercio marítimo. No eran temas de carácter administrativo, de fomento, de seguridad, de protección. No se refería a esto, sino se refería más a la relación contractual entre comerciantes. Un libro de costas de las Indias
ahí se reglamentan algunas especies, ya decía la ballena, la madreperla, etc. Y realmente al movimiento de la independencia estas reglamentaciones se pierden y empiezan y explotan las especies ya sin ninguna medida. Al consumarse la independencia, México inició su vida como nación libre en medio de un agitado entorno político. En 1857, tras la última presidencia del general Santa Anna y la instauración del gobierno liberal, Benito Juárez tomó posesión. Este mismo año, un informe del visitador general de rentas, José María Esteva, relata cómo los criollos continuaban saqueando la madreperla y las condiciones adversas en que trabajaban las flotas de buzos indígenas, en su mayor parte provenientes de la costa de Sonora y de las riberas del río Yaqui. Los buzos soportaban la respiración durante más de 2 minutos y descendían a profundidades de hasta 15 brazas marinas, aproximadamente 25 metros. Laboraban de las 7 a las 12 de la mañana y permanecían la mayor parte de ese tiempo en el agua. La totalidad de las perlas correspondían al armador, mientras que los trabajadores obtenían de las conchas su alimento. Ante este problema, Juárez emitió un decreto para regular la pesca de la madreperla, el primero en nuestro país orientado a proteger una especie acuática y las condiciones de su explotación. Ya con Benito Juárez aparecen las leyes de pesquerías, como se llamaron, y ya al final del periodo de Juárez, pues ya permiten en las leyes de pesquerías que entren barcos extranjeros a los que les cobran un peso, claro, de aquella época, por tonelada pescada. A finales del siglo XIX se creó la Secretaría de Fomento, Colonización, Industria y Comercio. Y así iniciaron de manera formal las investigaciones marinas con el fin de ordenar los asuntos pesqueros de la época. Durante el Porfiriato también una cosa muy importante, muy interesante, es que se estimula sobre todo la piscicultura y invita a la Secretaría de Fomento, Colonización, Caza y Pesca a un diputado oaxaqueño, Esteban Cházari, a escribir el primer tratado de piscicultura. Y de ahí sale un libro que se llama Piscicultura de Agua Dulce, que es un tratado para la época sensacional. En su obra, Cházari explica la importancia del cultivo bajo condiciones controladas de especies acuáticas, vegetales y animales, y propone el estudio académico de estas a través de laboratorios especializados. En 1886, el Congreso aprobó la creación de un vivero nacional en Chimaleapan, distrito de Lerma, que se convertiría en la primera estación piscícola mexicana. Desde entonces, se promovió esta actividad en toda la República. Nuestro país se preparaba así para la llegada del siglo XX, cuyo inicio estaría marcado por la Revolución de 1910. Al igual que el resto del país, la pesca nacional estaba por enfrentar un periodo de turbulencias, pero también de consolidación. El periodo revolucionario fue muy importante para la consolidación de las bases de la industria pesquera. Durante su gobierno, Francisco I. Madero rescindió las concesiones de las compañías explotadoras de madreperlas y decretó que buena parte de los criaderos existentes en las costas mexicanas del Pacífico y Golfo de California fueran puestos a disposición de los pescadores independientes. La visión del mandatario lo llevó a enfatizar que, dada la gran importancia que el ramo tiene para el país, el gobierno espera obtener de la explotación de la pesca la base de la alimentación del pueblo. Aunque los planes maderistas se vieron truncados en 1913, cuando el entonces presidente fue asesinado por hombres de Victoriano Huerta, la pesca ya formaba parte de la agenda nacional. 2 años más tarde, durante el gobierno de Venustiano Carranza, se creó la Dirección de Estudios Biológicos, dependiente de la Secretaría de Agricultura y Fomento. Pero en la Dirección de Estudios Biológicos se van a crear 2 comisiones.
una comisión para explorar y desarrollar la pesca en el Pacífico y otra en el Golfo de México. Realmente la que más se desarrolla es la del Golfo de México, quizá por la cercanía de Veracruz, y ahí establece la primera estación de investigación marina en 1923. A pesar de los esfuerzos que se habían hecho desde el gobierno de Juárez, la explotación pesquera no se había logrado regular. Embarcaciones extranjeras continuaban explotando las aguas mexicanas, y aunque esto tardaría años en solucionarse, un primer paso fue el establecimiento de la Dirección de Pesquerías, la cual estableció agencias e inspecciones en los principales centros pesqueros. Entre los marítimos estaban Ensenada, La Paz, Guaymas, Mazatlán, Manzanillo, Matamoros, Tuxpan, Ciudad del Carmen, y entre los lacustres, Chapala y Pátzcuaro. Dos tendencias caracterizaron este periodo: la afirmación de las bases de la industria pesquera y la gran aceptación en el mercado internacional de los productos mexicanos. Es cuando yo diría que empieza a desarrollarse la pesca en México. Se empieza a desarrollar básicamente en la pesquería del camarón. ¿Y por qué? Porque es un producto de exportación. Durante la administración de Plutarco Elías Calles se expidió la Ley de Pesca, por medio de la cual se otorgaban a la Secretaría de Agricultura y Fomento facultades para fijar vedas, zonas de reserva y servicios de inspección y vigilancia. Al crearse el Departamento de Marina Nacional en 1939, este absorbió las funciones del ramo pesquero. Entre sus objetivos se encontraba contribuir a la creación de instituciones de crédito para el desarrollo y fomento de la pesca, y la protección y conservación de la fauna y flora marítima. Como parte de las políticas públicas orientadas al fortalecimiento de las formas colectivas de trabajo, el gobierno de Lázaro Cárdenas reservó a las cooperativas pesqueras la captura exclusiva de abulón, ostión, langosta, pulpo, calamar, totoaba, langostino y camarón, que eran entonces las principales pesquerías de México. Ha habido cooperativas muy buenas, ¿eh? Yo recuerdo en Puerto Peñasco, el Cabezón Robles, el líder, realmente se preocupaba, y el dinero que ganaban los pescadores, el 75% se lo entregaban a la mujer. Había otra en Guaymas que también funcionaba. Hubo una cooperativa de mujeres en San Blas, Nayarit, para cultivar ostión. Por desgracia, los líderes se aprovechan de ellas, las saquean. Agradece que tienes trabajo. Cárdenas, desde mi punto de vista, comete el gran error de reservar la pesca de las especies más rentables a las cooperativas pesqueras. Es decir, yo no estoy contra las cooperativas pesqueras, para nada, ni con el cooperativismo. Lo que no se puede hacer es reservar algo a un sector, ni al privado, ni al cooperativo, ni al social. En México lo que me parece que ha ocurrido es que, lejos de ver a la cooperativa como una institución seria, que tiene un criterio por sí mismo, que puede hacer bien las cosas, fondearse, etc., la actitud ha sido mucho más paternalista. En los años 40, el Departamento de Marina Nacional se transformó en la Secretaría de Marina, y con esto inició la integración de una estadística pesquera para, según palabras del presidente Manuel Ávila Camacho, desempeñar con criterios técnicos las tareas de conservación, desarrollo, organización, fomento, protección, vigilancia y control de la fauna y flora marítima, fluvial y lacustre. A mediados de los años 50, el presidente Adolfo Ruiz Cortines lanzó una de las iniciativas más ambiciosas que ha visto la pesca de nuestro país, el programa Marcha al Mar. A principios de la década de los 50, Adolfo Ruiz Cortines estaba convencido de que la explotación de los mares era un asunto de la única competencia para los mexicanos, por lo que disminuyó notablemente el número de permisos de pesca que el gobierno concedía a embarcaciones norteamericanas.
Esta decisión implicaba estimular el crecimiento de la pesquería nacional. Comenzó así el programa Marcha al Mar. Es un proyecto muy ambicioso, obviamente de corte político, pero sí creo que tenía un emblema social importante de una alternativa hacia la pesca y hacia el desarrollo costero. Y empieza una cosa muy importante, importantísima de Ruiz Cortines, que trata de sensibilizar al pueblo a consumir pescado. Aparte de aumentar el número de trabajadores dedicados a la pesca en las distintas costas, el programa contemplaba la fabricación de equipo pesquero, flotas, investigación y estudios para realizar una explotación racional de los recursos. Vista como industria, nuestra pesca requería también de instalaciones y plantas especializadas, por lo que se creó un puerto piloto en la ciudad de Alvarado, en Veracruz. Ya es un puerto con una flota que ya no pesca cerca de la costa, ya sale a pescar fuera de la costa y trae especies que están más o menos a 50, 100 millas de la costa. Eso es ya lo que es un puerto pesquero de altura, ¿no? La infraestructura del puerto de Alvarado permitía encadenar procesos que iban desde la llegada de los barcos con la captura del día hasta el enlatado y distribución. Las plantas aprovechaban también el desperdicio para convertirlo en harina. Aunque este puerto se transformó en emblema de la industria pesquera mexicana, visto en su totalidad, el programa Marcha al Mar no tuvo el éxito esperado. Se trataba de desarrollar la pesca, pero caímos en lo mismo. Las especies estaban reservadas a las cooperativas. Las cooperativas tenían su banco que los financiaba, que era el Banco Nacional de Fomento Cooperativo, y la iniciativa privada no podía participar porque no le daban permisos para pescar. A partir de los años 60, el Estado dejó de orientar sus esfuerzos hacia el aumento de la población en zonas costeras y se enfocó por primera vez en el desarrollo de la acuacultura. La tarea ya no era generar y mantener un sistema artesanal de cría de peces, sino la producción a gran escala que aprovechara al máximo los recursos hídricos del país. Y vamos a pasar ya del Instituto de Investigaciones Biológico-Pesqueras a un Instituto Nacional de la Pesca, y así en 1971 ya nace el Instituto Nacional de la Pesca. Se da un paso muy importante en la Secretaría de Educación Pública, que es transformar las escuelas prácticas de pesca que se crearon con Cárdenas, 4, una en Alvarado, una en Campeche, una en Manzanillo y una en La Paz, en todo un sistema educativo de ciencia y tecnología del mar. Otra acción notable fue la creación de entidades gubernamentales para brindar créditos pesqueros. Entre estas, destacan el Fideicomiso para el Desarrollo de la Fauna Acuática y el Fideicomiso para el otorgamiento de créditos a las sociedades cooperativas pesqueras, que finalmente se transformó en Banpesca. Para entonces, los años invertidos en investigación y estudios marinos habían fructificado. México participaba activamente en el ámbito internacional y era una voz respetada en el ámbito pesquero. Esto condujo a la firma de varios tratados y convenios internacionales. De estos, sin duda el más relevante fue la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, considerado mundialmente como la Constitución de los Océanos. El derecho internacional del mar ha tenido una etapa histórica que va desde la codificación y resoluciones sobre temas de jurisdicción sobre las aguas internacionales, sobre plataforma continental, zona económica exclusiva o lo que conocemos hoy en día como esas zonas marítimas, hasta lo que culminó con la Convención de Montego Bay de 1982, en donde básicamente se deciden, por una parte, las zonas marinas de los estados y las aguas internacionales y el ámbito de soberanía y de jurisdicción que tienen los estados sobre esto. Las resoluciones de la ONU establecieron para nuestros mares lo que se conoce como la zona económica exclusiva. Se trata de una franja que empieza en la costa y se extiende hasta 200 millas marinas, aproximadamente 370 kilómetros hacia el mar. Estas aguas están reservadas a la actividad nacional y nadie, a excepción de los barcos mexicanos, puede pescar en este perímetro. Exactamente el 4 de julio de 1980, nuestro país, en defensa de nuestra soberanía y de nuestros recursos naturales, llevó a cabo un control
más rígido de nuestros mares, de nuestra zona económicamente exclusiva. En el marco de esta legislación, el gobierno vio en